El desarrollo de programa es súper importante porque nos permite determinar que las cosas se desarrollen en el tiempo que está previsto. Un tema es ajustarse al presupuesto, que nos ajustemos a la plata que se nos asignó, y lo otro, que es bien complejo, es ajustarnos a los tiempos. Nosotros lo hemos visto desde el punto de vista académico, y ustedes lo ven también en sus asignaturas, que a veces se definen fechas de trabajos o de certámenes, y a veces se tienen que modificar. Bueno, eso significa no ajustarse al tiempo. Aquí la idea es hacer todo lo posible para ajustarse al tiempo. Entonces, este grupo de procesos lo que busca justamente entregar algunas herramientas para que se disminuya la probabilidad de que no se cumpla ese objetivo, que es que todo salga a tiempo en el primer tiempo. Antes de iniciar la clase completamente respecto a todos los ítems que van en este grupo proceso, permito mostrar este diagrama que está a la derecha, que es muy útil para temas del test. Porque cuando uno comienza a responder el test, una de las preguntas habituales que hacen en el PMBOK para poder certificar como director de proyecto o como PMP, buscan siempre preguntas relacionadas con cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son las herramientas. Entonces, si ya la pregunta indica cuáles son las herramientas, yo les sugiero irse a esta slide, porque aquí aparece, por ejemplo, si nos ponemos en secuenciar actividades, las herramientas que utilizan son el PDM, determinación de las dependencias, eh, atrás, adelantos, retrasos, por ejemplo. O de la misma, por ejemplo, secuenciar las actividades, cuáles son las salidas, diagrama de red de cronograma del proyecto y actualización a los documentos del proyecto. Por lo tanto, este cuadrito es muy útil para responder ese tipo de consultas, preguntas, sobre todo de test, relacionadas con esta parte de la materia. Lo que tenemos en el cuadro derecho además me sirve para explicar cuáles son las secuencias que nosotros vamos a ver. Me sirve como agenda de presentación de esta clase porque ajustarse o desarrollar el cronograma significa planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, estimar los recursos de las actividades, secuenciar las actividades. Aquí va a ser importante la secuencia lógica, que es primero, que es segundo. No puedo concebir, por ejemplo, desarrollar o hacer alguna medición de ruido si es que no tengo los equipos de medición. Va a ser crítico entonces disponer de esos equipos de medición, porque si no tengo los equipos de medición, no voy a poder hacer las mediciones. Estimar la duración de las actividades también. Aquí uno esperaría que lo hiciera gente que conocedora del proceso, conocedora de los tiempos, para que finalmente hagan una buena estimación y no se queden cortos o queden con demasiado tiempo de holgura, porque tampoco es bueno tener demasiada holgura en los proyectos. Y finalmente desarrollar cronogramas. Entonces esos vendrían siendo los grupos que vamos a ver en esta clase relacionados con desarrollo o gestión del tiempo. El objetivo entonces, ya lo había adelantado, pero no es malo reforzarlo. El objetivo de esta clase es alcanzar, o de este ítems, es alcanzar el cumplimiento oportuno del proyecto mediante la aplicación de un conjunto de procesos. Los procesos que vi anteriormente en la parte derecha de la presentación. En otras palabras, se habla de entregar un roadmap que represente cómo y cuándo entregará el proyecto los productos definidos por el grupo de proyecto en el alcance. Y aquí hay que definir entonces dos cosas. Uno es el grupo de proyecto. El grupo de proyecto son el equipo del proyecto, y todo aquello que no sea equipo del proyecto es externo al proyecto, y eso hay que entenderlo muy bien. Por eso es que cuando se habla de externalidades, significa que no forman parte de su proyecto, no está en sus manos poder resolverlo, y si está en sus manos significa que depende de ustedes el poder trabajarlo. En este apartado de la clase va a ser importante esa diferencia, definir qué es lo que es externo y qué es lo que es interno al proyecto. Proyecto interno al proyecto significa que está en sus manos resolverlo, de ustedes va a depender, y externo significa que no depende de ustedes y ustedes no pueden hacer nada con relación a cambiar o modificar eso que acabo de señalar. La línea base.
Si recuerdan, sí, alguien dijo algo, parece. Sí, yo. Este fin de semana no hubo control, ¿no es cierto? No debería, porque nosotros la semana anterior estuvimos explicando los entregables que hoy día se deben subir al aula. Así que Ya, no sí, había material que no como lo para encontré poder por eso. hacer control. Ya, Este bacán. sí, este fin de semana, por supuesto, vendría siendo de esta clase. Ya, gracias. ¿Vale? Sí, usted se sube cuando no. Y cuando hay, no se sube. Usted ya tiene como dos o tres sin hacer, entonces está complicado usted porque se pueden recuperar máximo uno y podemos ahora extenderlo un poquito a dos. Entonces voy a terminar dos sesiones antes, me refiero que respecto a estas clases, dos sesiones antes, de tal manera que las últimas dos sesiones sea para recuperar al menos dos. Ese va a ser como la convención o el acuerdo para el tema de los controles, ¿vale? Para no perjudicarlo. Ya, la línea base decíamos que los proyectos tienen tres líneas bases, pero ahora el foco de atención va a estar en el tiempo, y eso significa línea base del cronograma. Es una versión determinada del cronograma del proyecto desarrollada a partir del análisis de red del cronograma. Y hay varios modelos, ahí está el modelo del cronograma. Seguramente ustedes también lo están viendo o ya lo vieron en forma paralela con otro profesor. Esta asignatura en realidad lo que hace es tomar elementos de varias asignaturas, la punta del iceberg, porque se supone que las profundidades las ven en las distintas otras asignaturas. Y los que quieran profundizar mucho más de esto, yo les sugiero seguir estudiando, por ejemplo, un magíster en el área de ingeniería industrial, porque ahí en esos magísteres se aborda con mayor detalle lo que nosotros estamos viendo en gestión de proyectos. O sea, si a alguien le interesó este tema y como que cree que realmente puede ser un aporte para la especialidad, agregarle valor a su carrera a través de un magíster es el camino, es el camino. No sacar la ingeniería civil, porque ustedes ya son ingenieros, o sea, varios me han preguntado, creo que se lo he dicho ya en otras oportunidades en estas clases, eh, como que no le agrega mucho valor seguir estudiando otra carrera de ingeniería si ustedes ya son ingenieros. El paso siguiente, por defecto, debiese ser el magíster. El magíster, por supuesto, un magíster profesional, no pensando en un magíster en ciencia, porque ahí sí requieren una ingeniería civil que tenga una licenciatura y que sea una licenciatura no tecnológica. Pero eso es para el caso en que quieran sacar un magíster en ciencia. Pero la prevención de riesgo es aplicada a un entorno laboral, por lo tanto, el magíster que más se acomoda es el magíster profesional. Entonces, tendrían que buscar dentro de la batería de magísteres profesionales que existen el que más les interese y en ese comenzar a avanzar para complementar su carrera. Bueno, el equipo aquí ya dice, lo acepta señalando el inicio y término. ¿Inicio y término de qué? Del proyecto. El inicio y término se refiere al inicio y término del proyecto. Ahí, primera parte, planificar la gestión del programa es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos, documentación para planear, desarrollar, administrar, ejecutar y controlar el cronograma. Estas son las entradas, les decía, los cuadritos que están resumidos al inicio de la clase. ¿Cuál es lo que necesito para poder desarrollar un, un proceso de gestión de cronograma? Bueno, las entradas son el plan de gestión de proyecto, el acta de constitución, el cómo la empresa desarrolla sus proyectos, que son los factores ambientales, activos de los procesos de la organización, si voy a tener a lo mejor recurso disponible que me apoye en este proyecto, que podría ser a lo mejor un gerente funcional. Un gerente funcional podría ser el director o jefe de administración de finanzas, que me podría apoyar cómo hacer la rendición de cuentas. Usted no tiene por qué saberlo, entonces usted se apoya con ese equipo y les dice, ¿sabe que tengo que hacer esta rendición? ¿Cómo se hace? Bueno, usted vaya al banner, ponga la cuenta y seguramente le va a explicar en detalle. Entonces, esos son elementos activos de la organización que le van a permitir fluir en esa organización con este proyecto que está desarrollándose en forma paralela en esa empresa. Aquí las herramientas, juicio experto. El juicio experto, tómese nota, no necesariamente tiene que ver con el juicio experto de ustedes, porque en general, en los proyectos, cuando uno aborda un proyecto, no tiene por qué saberlas todas, y seguramente se va a ver obligado a tercerizar muchas cosas que no son de su ámbito de conocimiento. Y eso significa
tomar la opinión de algún asesor externo, y eso, por supuesto, pasa a ser juicio experto. Que lo tercerizó es otra cosa. Por lo tanto, un gerente funcional también podría ser considerado juicio experto, y eso también en esto se considera como una herramienta técnica. ¿Cómo lo sé? Porque aquí está, pues, si se dan cuenta, aquí está el medio, dice juicio experto, se considera técnica, herramienta. Técnicas analíticas, reuniones también son herramientas. Y finalmente la salida, el plan de gestión del cronograma, se vendría siendo la salida. Al principio, cuando uno comienza a desarrollar estas actividades, y ustedes ahora se están dando cuenta, por eso es importante que ustedes se vayan empapando o se vayan eh, nutriendo de estas clases teóricas y viviéndolas en la práctica. En la práctica significa lo que están desarrollando ahora. Porque cuando uno parte desarrollando un proyecto, por pequeño que sea, se da cuenta que al principio no hay claridad respecto a ciertos nombres. Si es que estoy tercerizando, no siempre vamos a tener claro cuál es el nombre, me refiero al nombre y apellido, que nos va a apoyar. Pero sí tengo claro más o menos el perfil. Por lo tanto, es absolutamente normal que al principio no se tenga claridad y no necesariamente se deben conocer los nombres de las personas que requiere el recurso. Basta con tener el perfil eh, para poder avanzar. No sé, por ejemplo, si se está desarrollando un proceso de análisis de riesgo, y en alguna oportunidad les comenté sobre el análisis de riesgo del proceso de descarga de carbón que tiene con Bayer, que tiene bandas transportadoras, va a ser deseable la presencia de un minero. Uno podría pensar, bueno, ¿dónde tengo mineros aquí cercanos en la universidad? Sí, los hay, pero generalmente los mineros son un recurso bastante escaso y que no siempre están disponibles, por lo tanto se comienza a buscar perfil minero, hasta que de repente se encuentra alguien y ese calza y a lo mejor se incorpora cuando el proyecto está no a la mitad, pero un tercio avanzado, y no necesariamente tenemos que saber exactamente la persona, hasta cuando por supuesto tengamos que requerir, y ahí obviamente que se requiere saber completamente todos sus datos, como para también trabajar el tema de asignación de roles, de poder indicar incluso su patente de auto, porque si tiene que ingresar a algún centro, tengo que entregar esa información también. Pero al principio no es necesario conocer los nombres. Por lo tanto, si es que en alguna oportunidad, en un proyecto, le dicen a usted, por ahora solamente le puedo decir cuáles son los perfiles, no les puedo indicar a qué persona le puedo asignar, usted no debería generar ningún conflicto, porque eso es lo que necesita. Si va a tener o no disponible ese recurso, el nombre da lo mismo. Eso es importante dejarlo claro al inicio de los proyectos. Aquí tenemos procesos relacionados a un proyecto en general. ¿Cuáles son los procesos de salida? Definir las actividades, lista de actividades. Esto tiene pinta de entregable, un listado de actividades, atributos de la actividad. Los atributos me sirven también para definir los criterios de aceptación. Si la actividad tiene ciertos atributos, esos mismos atributos me pueden servir, pueden alimentar futuros criterios de aceptación. Lista de hitos, cuáles son los hitos más importantes. Secuenciar las actividades, esto tiene que ver con la lógica de qué es primero, qué es segundo. Para eso es muy útil el diagrama de red del cronograma del proyecto. Se actualizan los documentos basados en esa red de cronograma. La estimación de los recursos de las actividades, ahí tenemos requisitos de los recursos de la actividad, y está la estructura de glose de los recursos, parece que sí, estructura de glose, ya lo hemos visto con algunos proyectos, o sea, algunas etapas que hemos tenido que completar en los entregables. Estimar la duración de las actividades. Vamos a ver en esta clase algunas herramientas para estimar tiempos, para hacer tiempos estimados. Y la última, desarrollar el cronograma, que es considerando la línea base. Datos del programa, actualización de los proyectos. Bueno, cada uno de estos ítems los vamos a ver uno a uno, así que por eso estoy pasando tan rápido, porque vamos a ir abordándolo uno a uno. Y finalmente el seguimiento y control, que es controlar todo lo que puse anteriormente a través de mediciones de desempeño, actualización de los activos, solicitudes de cambio, entre otras. Entonces paso inmediatamente a definir
¿Dónde está esto? Ah, fíjense, aquí aparece lo que es cronograma. Todo aquí hablamos de cronograma, es el concepto que está detrás, que es distinto a organigrama, se parece, pero son distintos. Entonces, no confundirse por ahí con alguna pregunta del test que señala si los organigramas y descriptores de cargo son técnicas. No, pues no son técnicas. Los organigramas nos indican la forma en que están distribuidos los cargos, la forma en que están organizados, pero no es una técnica de la estimación de los recursos de actividades. No es una técnica de la estimación de recursos de actividades. Bueno, ¿cómo parto entonces? Definiendo las actividades. Primero hay que definir las actividades. ¿Y cómo las defino? Es un proceso que define, o sea, que consiste en definir en forma muy pormenorizadamente las actividades. ¿Qué significa eso? Que no sean actividades genéricas, que no sean actividades en el limbo, sino que sean actividades concretas que debo desarrollar. Estas actividades nosotros ya estuvimos avanzando bastante bien de lo que estuve revisando de los EDT. Cómo consolidar las actividades con la herramienta del EDT. O sea, la estructura de glose del trabajo son paquetes de trabajo. Nosotros como curso, como convención de curso, nos definimos 3 paquetes de trabajo del negocio y un paquete de trabajo de gestión. Entonces, los 3 paquetes de negocio están de alguna manera orientados a 3 etapas con las cuales se va a consolidar el proyecto. Y cada una de esas etapas debería tener un conjunto de actividades. Esas actividades son las que están aquí justamente, definir las actividades. Eh, para eso va a ser importante entonces tener la línea base, que dice factores ambientales, activos del proceso, qué herramientas necesito, la descomposición, el concepto de planificación gradual. La planificación gradual, hay ideal tomar nota, eh, se utiliza principalmente cuando yo no tengo muy claro cuándo el proyecto va a terminar. Ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser factible? Sí, por supuesto, hay veces en que simplemente dicen que el proyecto se espera que termine en marzo, se espera que termine en marzo, porque ahí es donde hay que dar cumplimiento a algún tema de tipo legal, pero no ponen la fecha 17 de marzo, por ejemplo. Y eso ocurre principalmente porque a veces no es factible tener una, un seguimiento tan al dedillo porque hay muchas externalidades. Externalidades significa que no están en las manos ni del cliente ni de ustedes, que están apoyándolo como asesores, en poder dominar ciertas variables. Por ejemplo, en el mismo ejemplo del análisis de riesgos, ese proyecto dependía exclusivamente de la cantidad de recaladas que tuvieran los buques, porque era descarga de carbón. Eso significa buque atracado en el muelle. Si el buque no está atracado en el muelle, no hay posibilidad de hacer ningún tipo de análisis, porque no se puede simular, hay que hacerlo mientras el buque estaba haciendo descarga. Entonces uno dice, bueno, pero si su negocio es ese, seguramente va a haber todos los días atracando buques y descargando. La verdad es que no, porque hay muchas variables como son la marejada, el viento y condiciones que van variando. Hace poco tuvimos marejado, creo que ahora hay marejada, significa que no van a poder descargar los buques. Por eso es que son solamente proyecciones, son programaciones tentativas y basadas en esas proyecciones tentativas y optimistas, se hace una estimación de cuándo podría terminar. No digo que eso ocurra en todos los proyectos, porque hay otros en que se debe cumplir ciertas fechas y ahí sí está definido. Por lo tanto, cuando está definida la fecha, no es conveniente trabajar con una planificación gradual. Cuando la fecha está firme y clara, no es conveniente usar planificación gradual, sino que planificar en forma inmediata, que todo se ajuste al tiempo para poder dar cumplimiento a esa fecha que ya está establecida. ¿Cómo me doy cuenta que estoy frente a una situación o escenario como ese? Cuando la fecha está con día, incluso con hora. El día 22 de agosto a las 9 de la mañana debe ser presentado en tal lugar. Esa es una fecha firme, no es algo estimativo, yo creo que va a ser como a fines de agosto, no. Entonces, cuando la fecha está firme, ahí no es conveniente la planificación gradual.
Para esta etapa también se utiliza el juicio experto. Juicio experto, nótese que, insisto con esto, no necesariamente debe estar al interior de su equipo. Ustedes pueden tercerizar un juicio experto, que puede ser un ente externo, una empresa externa, o puede ser alguien de la organización en donde ustedes van a ejecutar este proyecto. Si van a ejecutar el proyecto, supongamos, en División Ventana, bueno, en División Ventana hay personas expertas en varias materias y seguramente a lo mejor para este proyecto va a ser conveniente tomar a ese juicio experto que está instalado en la empresa, pero no forma parte de su equipo, pero lo requiere usted para poder desarrollar alguna parte del proyecto. Luego vienen las salidas, lista de actividades, atributos de la actividad y finalmente la lista de los hitos que ahí corresponden. Luego viene definir las actividades, seguimos con lo mismo. Hay que identificar, documentar el trabajo que se está planificando, identificar los paquetes de trabajo, que ustedes ya lo hicieron para esta entrega de hoy. Descomponer los paquetes de trabajo en más unidades pequeñas llamadas actividades programadas. Y esas actividades programadas deben ser, bueno, valga la redundancia, programadas en el tiempo, ejecutadas, monitoreadas y controladas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es transformar un EDT en una carta Gantt. Eso es en definitiva lo que está diciendo ese párrafo. O sea, todo ese conjunto de actividades que nosotros tenemos descritas en la EDT, las vamos a poner en el tiempo, las vamos a dejar temporal, o sea, les vamos a poner tiempo. Y por eso se construye el cronograma. Hay una diferencia entre carta Gantt y cronograma. La carta Gantt no es lo mismo que cronograma. El cronograma es poner las actividades en el tiempo, fin. La carta Gantt incorpora elementos como presupuesto, control de presupuesto, y además incorpora la precedencia de cada una de las actividades con relación a otra. O sea, una carta Gantt, yo puedo darme cuenta que estoy frente a una carta Gantt si veo flechitas. Esas flechas están dando cuenta de interdependencia de una actividad con otra. Si no hay flecha, eso es un cronograma. Un cronograma significa, yo estimo hacer esto aquí, esto por acá, y con fechas por ahí entre medio. Esos son cronogramas, no es carta Gantt. La carta Gantt forzosamente debe llevar flechas porque no hay proyecto que no tenga actividad secuencial o predecedencia. Entonces, ya para ir limpiando respecto a algunas confusiones que hay, que el cronograma es lo mismo que la carta Gantt, no, son lo mismo. Las actividades del cronograma pueden ser definidas con distintos niveles de detalle, eso es claro, a lo largo del ciclo del proyecto, a nivel de hito durante la planificación estratégica y paquetes de trabajo durante la planificación y actividad cuando se dispone de suficiente información para hacerlo. Aquí simplemente reforzar que el juicio experto es equivalente a pedir asesoramiento a gerentes funcionales, lo vuelvo a repetir porque es importante que ustedes se queden con el concepto, y esto nos ayuda para avanzar con el proyecto. Uno piensa que, equivocadamente, que el juicio experto es exclusivo del equipo, y no. El juicio experto puede salir a buscar criterios de otros profesionales y aportar a la herramienta juicio experto. Lista de actividades. Bueno, es una tabla, una tabulación de actividades que se incluirá en el cronograma del proyecto. ¿Qué cosas contiene? Contiene el nombre de la actividad, identificador de la actividad o número, breve descripción de la actividad. Esos son los elementos mínimos. Podría tener más, por supuesto, pero esos son los mínimos. Los atributos proporcionan, por supuesto, más información como predecesores o sucesores de relaciones lógicas, adelantos, retrasos, necesidades de recursos, las limitaciones, fechas impuestas, los supuestos relacionados con la actividad. Aquí están apareciendo varias palabras claves como, por ejemplo, supuestos, restricciones, limitaciones, que son distintos. Vamos a ver algunos ejemplos para poder ir dando luz respecto a esas diferencias. ¿Qué es un hito? Ya lo hemos visto en otras clases, pero siempre es bueno reforzarlo. Es un evento significativo que normalmente no tiene duración.
A menudo se necesitan varias actividades y mucho trabajo para completar un hito, eso es cierto, pero el hito en sí mismo no tiene duración. O sea, yo para finalmente entregar y me aprueben un proyecto o una acta constitución, sin duda que está involucrado el desarrollo de muchas HH, pero al momento de la firma y la aprobación es un tema de un par de minutos y se aprueba. Fin, ese es el hito, se aprobó el acta constitución. Son herramientas útiles para programar objetivos y hacer seguimientos los avances, porque en la medida que se van cumpliendo hitos, yo sé si voy o no avanzando. Por ejemplo, todavía no tenemos claridad nosotros como equipo si se aprobarán o no los presupuestos de este año. Imagínense, estamos ya, no sé, julio, bueno, junio, mayo, junio, estamos en junio. Eh, no hay claridad respecto todavía a la aprobación de presupuestos. Esa aprobación de presupuestos es un hito. Ese hito está pendiente. Ejemplos de obtención de firma, ahí aparecen ejemplos, o la terminación de productos específicos que también puede ser considerado un hito. Aquí tenemos, más que ejercicios, son una especie de preguntas para ir chequeando por qué es importante una buena definición de actividades. Ahí está soplado cuáles son las entradas, cuáles son las herramientas y cuáles son las salidas. La respuesta es que es importante tener una definición de actividades porque nos da una clara comprensión del alcance del proyecto y de la división entre los paquetes de trabajo, por lo que la asignación de las duraciones como el establecimiento también de su secuencia será mucho más claro. O sea, nos tangibiliza, hace más tangible la idea, porque la pude desagregar en actividades concretas. Y esas actividades concretas, cuando ya las tengo más a firme, me da un poquito más de entendimiento en qué consiste, en qué va a consistir el proyecto, porque voy a tener mucho más claro mis roles. No hay peor cosa que no tener claro cuáles van a ser mis roles, y eso genera incertidumbre y genera confusión en los proyectos. Por eso, en la medida que yo pueda detallar al máximo las actividades, va a ir dando más luz y, por supuesto, más entendimiento y comprensión al proyecto en sí mismo. Luego vienen las restricciones. Son factores que limitan las operaciones del equipo. Las restricciones están ubicadas afuera de la organización, afuera del equipo. Por supuesto que ayudan también a definir los hitos del programa y por supuesto también a llevar a buenas conclusiones o relacionadas con la dirección o contrato. Lo más importante del texto verde es que las restricciones hay que entenderlas como elementos que no están en mis manos poder resolver. La restricción sanitaria que hoy día estamos viviendo no está en manos de ustedes resolver ni tampoco en las mías. Esa es una restricción y por eso estamos trabajando de esta manera, por eso estamos haciendo el proyecto de esta manera y por eso seguramente la universidad ahora decretó que vamos, se supone, a iniciar una vuelta, yo creo que es probable que nuevamente se tenga que decir, el 15 de julio, a partir del 15 de julio. Pero eso es un estimativo. Ahí tenemos nuevamente una estimación de que, de acuerdo a las probabilidades y de acuerdo a cómo todo esto está avanzando, lo más probable es que ingresemos el 15 de julio. Yo creo que no, pero la autoridad lo ha definido así por el momento. Eso es una restricción. Los supuestos son factores que se consideran verdaderos para la planificación del programa del proyecto. Por ejemplo, como horas de trabajo a la semana, al momento en que el año se realizarán los trabajos. Su validez debe monitorearse durante el proyecto. Los supuestos entonces también nos ayudan porque el supuesto nos permite avanzar. No es cualquier supuesto, es el supuesto que nos permite avanzar en el proyecto. Por ejemplo, si estoy pensando en hacer mediciones de radiaciones ionizantes, un supuesto podría ser que voy a disponer de ese equipo de medición. Y es un supuesto vital. Uno esperaría que no fuera un supuesto, sino que fuera premisa, ¿sí? Porque si el proyecto depende de esa medición, no debería estar en la línea de los supuestos, debería estar en la línea de las premisas. O sea, yo debería saber que me consta que voy a poder disponer de ese medidor de radiaciones ionizantes. Pero podría ser que para avanzar con el proyecto, porque me estoy quedando pegado y no puedo seguir avanzando, yo voy a suponer que ese equipo lo voy a tener disponible. Ahora, si no lo llego a tener disponible, por supuesto que me retrasa todo lo que tengo planificado, porque todo está planificado en función de que tenga yo disponible el equipo de medición de radiación ionizante.
Ejemplos de supuestos y ejemplos de restricciones los vamos a ir viendo ahora cuando avance en la que sigue. Ejemplos de supuestos. Un supuesto puede ser los días de lluvia corresponderán a los normales. Ese es un supuesto. Podría ocurrir lo contrario. Si uno se va hacia el sur, a lo mejor eso no es parte de la normalidad. Y los días de lluvia corresponden a los normales o no corresponden a los normales, va a depender del contexto en donde uno esté haciendo el proyecto. Por eso es que ahí uno tiene que hacer un supuesto para poder transitar con la planificación del proyecto. Asumir para proyectos que son de tipo financiero que la inflación va a ser del 4%. Se asume que en esa zona no se permitiría el ingreso de camiones durante el horario de comercio. También es un supuesto, puede que eso no ocurra. Pero para efectos del proyecto se tuvo que asumir eso. Restricciones. La política de la empresa exige que los contratistas tengan certificación ISO 9000. Eso es parte de una restricción. Si no la tiene, queda afuera. Se puede trabajar solo en horario nocturno y restringido. Supongamos cuando hacen intervenciones en los malls, la única forma de hacer intervenciones, o en la gran mayoría de los casos, es nocturna, en horario nocturno, o la reposición también se hace muchas veces en horario nocturno. Se debe completar proyecto antes de las elecciones. Esa es otra restricción. La restricción sanitaria que estamos viviendo ahora, el distanciamiento social obligatorio, todas esas son restricciones. ¿Y cómo me doy cuenta que es una restricción y no es una limitación? Es porque no depende de mí. No depende de mí estas restricciones que están impuestas en ese entorno. Luego vienen los procesos relacionados con la secuenciación de actividades, secuenciar las actividades, que tiene que ver con el procedimiento lógico. ¿Cuál es la secuencia lógica para desarrollar un proceso? Y la secuencia está dada por secuencia de actividades, que es primero, que es segundo, que es tercero. Entonces debo identificar las actividades, las defino, y luego las ordeno, y busco la secuencia lógica. Entonces a eso se le llaman actividades de precedencia. La precedencia tiene que ver qué va primero, qué va después, qué sucede antes, qué sucede después. ¿Qué necesito para eso? El plan de gestión del cronograma. Las listas, el listado de actividades, los atributos, las listas de hitos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos, entre otros. Las salidas, el diagrama de red, que hoy día no lo vamos a profundizar porque lo vamos a ver en otra clase, y además que se supone que ustedes también lo ven, entiendo, en otra asignatura. Nosotros vamos a ver lo que nos interesa desde el punto de vista aplicado, pero la profundidad del tema ese debería verlo en otra asignatura. Por eso es que yo solamente tomo una parte del diagrama de cronograma. Lo uso, más que explicarlo. Y finalmente la actualización de los documentos del proyecto. Luego tenemos aquí secuenciación de las actividades. Los atributos son parte de su definición y por ello también son insumos principales. Los atributos indican el nivel de calidad o de aceptación de los trabajos. Por eso les decía que los atributos son útiles al momento de definir los criterios de aceptación. Uno espera que el criterio de aceptación esté en función del entregable. Si yo me propuse un entregable, supongamos, desde el punto de vista de gestión de proyectos, de una RAMS, bueno, ¿cuáles son los criterios o atributos? Los atributos es que en cada uno de los elementos se defina claramente quiénes van a ser los responsables, cuáles son las actividades de las cuales cada uno se hace responsable, a quiénes debo informar, a quiénes no. Eso debería tener como atributo para poder verificar el criterio de aceptación de esa rama y que esté actualizado. Bien, por ejemplo, si el director general de comunicaciones, Hugo Villarroel, ya no es Hugo, sino que es otro, no debería aparecer Hugo Villarroel. Hugo Villarroel era nuestro ex director general de comunicaciones, hoy ya no es. No es este señor Villarroel. Entonces, esa RAM debería estar actualizada con las personas que efectivamente están en esos roles y no otras personas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo bien burdo, pero sirve para entender. Si la actividad es pintar una superficie entre los atributos, se debe saber entonces qué tipo de pintura se trata,
Y esto permitirá, por supuesto, saber el tipo de máquina apropiada para la aplicación, es decir, el recurso necesario. Entonces, en la medida que yo defina bien una actividad, voy a poder sacar de esa actividad cuáles son los recursos que necesito para materializar esa actividad. Entonces, de eso se trata esto de definir la actividad y qué atributos van a estar asociados a esa actividad. Porque al definir los atributos voy a poder definir por defecto qué recursos necesito para cumplir con esos atributos. Ese es el objetivo final de esto. Aquí tenemos algunos ejemplos de modelos que se utilizan para hacer diagramas de red. El método de diagramación con flechas y el método de diagramación por precedencias, el PDM, que también se conoce como Arrow Diagramming Method. Vendría siendo ese otro de los... Ah, no, estos son dos métodos distintos. El ADM y el PDM son dos métodos distintos. Ahí me anduve confundiendo. No, el PDM también se conoce como actividad en el nodo. Eso sí que es correcto. El PDM, entonces, repito, el PDM también se conoce como actividad en el nodo. Activity on node. En inglés, que podría a lo mejor eventualmente aparecer por alguna argumentación y a usted no le suena aquí lo que es el Activity on Node. Bueno, es el mismo método del PDM, método de diagramación por precedencias. Ese es el que nosotros vamos a utilizar, por eso me focalizo más en ese método, el PDM. Ahí tenemos más o menos, una representación que habitualmente se utiliza para este método. Este método establece que comienza a la izquierda y tengo al menos que decidir entre dos actividades o comenzar a hacer actividades en forma paralela. Parto con la A para avanzar, en realidad la C, para que se pueda desarrollar, tiene que estar primero hecha la actividad A. Y lo mismo que la D, no puede avanzar la D si es que no está hecha la C. Y una vez que ya está completado todo este ciclo, finalmente se finaliza. Pero se finaliza en la medida que esté ok la F. Si no está la F, no se da por finalizado. Si nos vamos por este otro camino, para poder avanzar la C, fíjense, en realidad no podría avanzar a la D si es que no tiene también el complemento hecho de la B. O sea, la C es bastante crítica porque debe unir o complementar el trabajo hecho por la A, el trabajo hecho por la B, y luego consolida y desarrolla y termina en la D. La D también alimenta la E y alimenta la F. Bueno, este método nos permite entonces identificar cuál es la ruta que hace que este proyecto sea crítico. Eso de cuál es la ruta lo vamos a ver en una próxima oportunidad, porque ahora el foco está puesto solamente en el desarrollo del programa. En la próxima oportunidad vamos a ver cómo se hacen estos diagramas, cómo se hacen los cálculos hacia adelante, cálculos hacia atrás, y vamos a utilizar el método. Pero por ahora simplemente nos contentamos con que hay diagramas de red del programa que utilizan casillas o rectángulos, se denominan nodos, por eso que se le llama Activity on Node, para representar actividades que se conectan con flechas y que muestran la dependencia de cada una de ellas. Esto es interdependiente. Estas mismas flechas son las que después aparecen en la carta Gantt. Entonces, el cronograma con flechas, podríamos decir que se transforma en una carta Gantt. Eso es en definitiva. Aquí tenemos relaciones de dependencia. Y al menos tenemos tres. Está la dependencia obligada, la discrecional y la externa. La obligada son aquellas que son inherentes a la naturaleza del trabajo que se esté realizando. A menudo se trata de limitaciones físicas. Las relaciones de dependencia obligada son también conocidas como lógica dura. Un ejemplo de dependencia obligada podría estar dada por el ejemplo que estaba poniendo anteriormente, que yo no puedo hacer mediciones de radiación si no tengo los equipos. Es una dependencia obligada, estoy dependiendo de la disponibilidad física del equipo de medición.
Y si se dan cuenta, está situada en el proyecto. O sea, no depende del cliente que ustedes no tengan el equipo de medición, o sea, depende de ustedes. Entonces, es una dependencia obligada interna y que de no tener el equipo no voy a poder hacer la medición. O lo mismo puede aplicar para ruido. O sea, si no tengo el equipo de medición de ruido, no voy a poder hacer mediciones de ruido. La dependencia discrecional. Son aquellas que son definidas por el equipo de dirección del proyecto. Las dependencias discrecionales deben estar totalmente documentadas. Las relaciones de dependencia discrecional a menudo se denominan como de lógica preferida, lógica preferencial o lógica soft o blanda. ¿Por qué? Porque en realidad son fechas que ustedes mismos se ponen. Supongamos que ustedes para la entrega de hoy, de los entregables que deben subir hoy al aula, ustedes mismos se han definido algunas fechas propias. Por ejemplo, esperamos de aquí al sábado tener listo el AEDT. O supongamos ya el viernes tener hecha la AEDT. No la cumplieron. Bueno, pero es soft. ¿Por qué? Porque es de ustedes. El cumplimiento es el lunes. O sea, el compromiso conmigo como profesor es el lunes. Por lo tanto, esa podría ser ya considerada una relación de dependencia obligada. La discrecional son plazos que uno se pone para dar cumplimiento a obligaciones externas. Por eso se llaman de lógica blanda. Son posibles de buflear o son posibles de, de consensuar, de llegar a consenso o de poder conversar, de modificar esos plazos, porque son discrecionales, o sea, dependen del equipo en que está fijando esas fechas para entrega. Luego vienen las relaciones de dependencia externa. Esas son aquellas que implican una relación entre actividades del proyecto y actividades que no pertenecen al proyecto. Ahí, por ejemplo, podría ser, no sé, una dependencia externa podría ser el estudio de impacto ambiental antes de la construcción de una planta de pirólisis, por ejemplo. ¿Requiere un estudio de impacto ambiental? Sí, por supuesto. Entonces, esa es una dependencia de tipo externa. Primero debo hacer el estudio de impacto ambiental antes de construir. Antes de hacer cualquier cosa, debo tener aprobado ese impacto ambiental, de lo contrario no puedo avanzar. Eso vendría siendo una dependencia tipo externa entre esas actividades. Luego, la dependencia externa está fuera del proyecto, no es de su responsabilidad. Esa es una clave para poder identificar entre la obligada y la externa. La externa es que el cliente, por alguna situación exógena, decide modificar la fecha atrasándola, o adelantándola es complicado, pero atrasándola, supongamos el caso de, de la evaluación de competencias laborales de los jefes de planta, los turnos. Esas evaluaciones de competencias generalmente se hacen en turnos de noche y también de día, y dependen del día en que el jefe de turno esté disponible. Entonces podría ocurrir, y ocurrió, que justo cuando yo, por ejemplo, tuve que ir a hacer esas evaluaciones, el jefe de turno no estaba disponible porque estaba de vacaciones y no calzaba tampoco con mi agenda. Entonces, esas son externalidades que ya no pasa por la Dirección General de Asistencia Técnica de nuestra universidad, sino que pasa por los timings que tiene el cliente. Por lo tanto, no se consideran como retraso, porque son relaciones de dependencia externa. La empresa señala que no va a estar disponible el recurso en la fecha que estaba previsto. ¿Por qué? Porque el recurso está de vacaciones, o porque está en otro proyecto, porque está fuera del país, lo que sea. Por lo tanto, el día no sé, 8 de junio, en donde se iba a hacer la evaluación, se desplaza para el 16, en donde sí va a estar disponible el recurso. Y ahí nuevamente se reconfigura, se recalendariza todo. Entonces, esa dependencia externa implica que alguien externo al proyecto modificó la fecha, y por eso se llama dependencia externa, que no está en sus manos poder desarrollarlo. Ahora, podría ocurrir que esa misma situación fuese al revés, pues, donde sí dependiera de usted, entonces esa dependencia ya no es externa, pasa a ser dependencia obligada. ¿Sí? Bueno, vamos entonces con la etapa que sigue, que corresponde a... bueno, este cuadrito es para ver
ya en lo concreto qué tipo de dependencias existen, de fin a inicio, de inicio a inicio, final a final, inicio a final. Esto es útil para usarlo en el MS Project, que es un software que me permite poder hacer cronograma, hacer ruta crítica, hacer... La curva S no la hace todavía, pero sí hace el tema de el cálculo de la ruta crítica, sí lo hace, y la carta Gantt lo hace bastante bien. Y el análisis y trabajando el tema de los costos. Para eso es necesario saber algunas cosas. ¿Qué es lo que es FI? Si lo leo acá al lado, fin a inicio. Y este vendría siendo el icono o vendría siendo el dibujito que debería aparecer en la carta Gantt. Fíjese ahí, esa es la forma. Entonces, la actividad B no puede iniciarse hasta que se termine la A. No puedo avanzar con la B si es que no tengo la A resuelta. El ejemplo podría ser el caso de las mediciones. No puedo avanzar si es que en el análisis de los datos de los trabajadores que le hice si es que no tengo las mediciones. Necesito las mediciones para hacer el análisis de los datos. Necesito medir antes de hacer el análisis de los datos. Luego, este otro, bueno, aquí de hecho aparece algún ejemplo. La actividad de validar cuestionarios se puede iniciar la actividad de aplicación del cuestionario. Claro, hay otro ejemplo. O sea, yo no concebiría el hecho de poder aplicar un cuestionario sin haberlo validado. Se hace, sí, se hace, pero no es buena práctica. Ahí uno espera que el cuestionario esté validado primero. Si el cuestionario está validado, lo puedo aplicar. Si no, no lo puedo aplicar. O sea, insisto, se puede aplicar, pero no voy a poder generalizar esos resultados, no va a tener ni nivel de confianza, va a ser simplemente un cuestionario que me va a servir para ese grupo de pequeño en donde estoy haciendo esa consulta. Luego viene el FI más 4, eso significa retraso, se retrasó 4 días, o en realidad 4 unidades de tiempo, porque podrían ser 4 meses, como que podrían ser 4 horas, así que es atemporal. El 4 va a depender de dónde esté instalado en el MS Project. ¿Qué significa eso? Si usted, porque cuando uno planifica el MS Project, lo puede hacer por horario, cuando es un trabajo muy al dedillo, o en realidad lo puede hacer semanal. Si pensamos, por ejemplo, en trabajos de título, lo apropiado sería desarrollarlo por semanas, si es que lo quiere llevar bien controlado, o por meses no es como aconsejable, porque genera mucha holgura. La semana da un poquito más de presión y ayuda a llevar un control más al dedillo del proyecto. Y aquí entonces está, menos 4 significa que está adelantado. El inicio se empezar a acabar, por ejemplo, un extremo de la zanja de 5 kilómetros para recién empezar a instalar el cable que irá en ella. Ahí está ese inicio. Aquí habla de la actividad B no puede iniciar hasta que se inicie la A. Ahí están los ejemplos como para que ustedes después lo revisen en detalle. Se debe terminar también con las mediciones de ruido para terminar con el informe acústico. Ahí hay otros ejemplos como para que ustedes los puedan ir chequeando. Luego viene el caso de cuáles son los recursos para estimar los recursos. ¿Cómo estimo los recursos? Tengo todas las actividades desarrolladas. Bueno, como dijimos anteriormente, en la medida que usted tenga definidas muy bien y muy claramente las actividades, les va a salir bastante sencillo estimar los recursos que necesita para materializar esas actividades. Entonces, ¿qué necesito para hacer eso? Los atributos, súper importantes de las actividades. Los atributos va a la calidad que requiero para esas actividades. Factores ambientales en la empresa, o sea, lo que dispongo de la empresa para poder hacer esos atributos. De lo contrario, me veo en la obligación de tercerizar recursos si es que no están disponibles en la empresa o organización donde estoy desarrollando el proyecto. ¿Qué herramientas utilizo? Software de proyectos, de gestión de proyectos. Uno podría hacer el MS Project, podría ser. Aquí se hace una estimación de tipo ascendente. Uno va, en la medida que va avanzando el proyecto, va haciendo las estimaciones. Y estimación también de datos publicados por analogía. O sea, hay un proyecto que, por ejemplo, el que dijimos anteriormente, de competencias laborales. Y ese proyecto de competencias laborales se hizo en Cristalerías Chile. Bueno, seguramente esa experiencia me va a servir para poder hacer lo mismo en División Ventana.
busco un proyecto similar para tomar analogías de cuánto tiempo me tardé allá y hacer las estimaciones de cuánto eventualmente me podría tardar por este otro lado. Las salidas, aquí aparece algo parecido a la GDT, es la estructura de desglose de los recursos. Aquí muy parecido, pero esta está en función de los recursos. Actualización de la documentación es clave, siempre se tiene que ir actualizando, y los requisitos de cada recurso en cada actividad. Eso corresponde en términos bien básicos a lo que se refiere. Cuando uno hace la estimación de los recursos, uno esperaría que siempre lo hiciera alguien conocedor del tema, que es aquel que conoce con mayor profundidad el proceso, por lo tanto es conocedor también de los tiempos, maneja más o menos los tiempos. Por eso ahí es importante asesorarse con relación a la estimación tanto de recursos como de tiempo para poder desarrollar el cronograma del proyecto. Aquí tenemos entonces la estimación de la duración. ¿Cuánto duran las actividades? Bueno, eso también va a estar basado en históricos, en el juicio expertos, pero aquí tenemos algún apoyo, porque claro, el juicio experto es de alguien que conoce el tema, pero si no lo conoce y usted no tiene a alguien experto o derechamente no hay quien nos pueda apoyar en ese sentido, que puede ocurrir, hay algunas opciones. Está la opción de la estimación análoga, la estimación paramétrica, la estimación por tres valores, técnicas de grupos de decisión y análisis de reserva. Esas son las técnicas que espero poder avanzar en lo que queda de la clase. Y la estimación de la duración de la actividad, actualización de los productos. Eso es parte de lo que siempre se pide hacer. Aquí aparecen las técnicas. Juicio experto, ya lo he dicho varias veces, así que me lo salto. Estimación análoga. Se utiliza con datos precedentes de actividades o proyectos similares. En lo que les dije anteriormente, va el mismo ejemplo. El proceso de evaluación de competencias laborales de trabajadores, tanto como jefes de turno, jefes de planta, que son ingenieros, es muy similar al que se hace en división ventana, por lo tanto va a ser conveniente tomar ese proyecto y ver cuántos fueron los tiempos y esos mismos tiempos adjudicárselo a este nuevo proyecto. O sea, estimación análoga significa buscar proyectos similares para poder estimar duraciones, porque lo que andamos buscando aquí es estimar duraciones. Un método entonces es buscar proyectos análogos. Es que no tengo proyecto análogo. Bueno, entonces busque por esta vía que corresponde a la estimación paramétrica. La técnica de la estimación paramétrica utiliza o echa mano a la estadística y busca también datos históricos, también de proyectos anteriores, pero basados en métricas. Eso por eso se llama paramétrica, son métricas. Por ejemplo, ¿cuánto se cobra por instalar un piso flotante en algún espacio? Supongamos que, aquí estoy diciendo cualquier valor, supongamos que sean 5 unidades monetarias por metro cuadrado. 5 unidades monetarias por metro cuadrado. Por lo tanto, si quiero poner 10 metros cuadrados, va a ser 10 por 5, o sea, va a ser 50 unidades monetarias. Eso costaría. A eso se refiere entonces con estimación paramétrica. También lo puedo llevar a horas. Son horas por unidad de desarrollo. A eso se está refiriendo entonces la estimación paramétrica. ¿Cuándo se utiliza estimación paramétrica? Cuando se desagregan módulos los proyectos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Entonces, si un módulo cuesta $100 y tengo que hacer 5 módulos, serían 100 por 5, $500. Porque está súper estandarizado cuánto cuesta cada módulo. Entonces, ahí hago una estimación paramétrica. Y obviamente ahí estoy hablando en términos de unidades monetarias, pero estoy hablando también en términos de horas. ¿Cuánto tiempo tardo en hacer un módulo? Tardo 10 unidades de tiempo por módulo, y si quiero hacer 5, entonces serían 5 por 10, 50 unidades de tiempo tardaría en el proyecto completo. Y estoy hablando lo mismo, pero en tiempo, en términos de duración. Entonces, esa sería la forma de estimar la duración.
multiplicando las horas que me tardo en un módulo, multiplicado por el número de módulos que tengo que desarrollar. Ahí lo que hago de alguna manera es asumir que todos trabajan igual, que todos tardan el mismo tiempo, hay una serie de supuestos que se están haciendo ahí. Pero recuerden, porque el concepto acá es estimar duración, que seguramente voy a tener holgura a favor o en contra, que me puedo adelantar como que me puedo pasar, me puedo atrasar porque no hice una buena estimación. Luego viene la estimación por 3 valores. Esta es una técnica que ya diría yo que es como cuando ya no se conoce mucho, no hay mucha información, y lo que uno busca ahí es buscar la opción o la estimación de la duración más probable, la duración más optimista y la pesimista. O sea, 3 escenarios. El escenario más probable, el optimista y el pesimista. Esas vendrían siendo las 3 situaciones. Y esos son la estimación por 3 valores. Y basado en esos 3 valores, yo determino la duración que va a tener la actividad. Entonces, si una actividad, pienso yo, que en términos optimistas va a tardar 10 días, pero lo más probable es que tarde 20, y lo pesimista es que tarde 30, entonces ahí tengo esos 3 valores, y con esos 3 valores calculo el tiempo de la duración de la actividad. La última, técnicas de grupo de tomas de decisiones. Bueno, hay un grupo de personas que se supone conocedores del tema y pueden estimar en forma conjunta cuál vendría siendo la duración de las actividades, y por supuesto que esto es más preciso porque hay más personas que están en la toma de decisión y seguramente van a ir aportando de que quizás la estimación fue demasiado holgada, se conviene mejor ajustar, o al revés, que está demasiado ajustada y hay que darle un poquito más de holgura, con argumentos por supuesto, y eso hace que lleguen a estimaciones bastante más precisas. Eso es lo que aparece al final. Aquí hay un par de ecuaciones que van a ser útiles porque, claro, lo que yo dije anteriormente en palabras, sí, está bien, pero con números, ¿cómo se hace? La teoría de los 3 valores. Fíjense, ahí aparece el estimado optimista, el TO, el más probable, el TM, y el pesimista, el TP. Entonces, eh, ¿cómo calculo el tiempo estimado de esa actividad? Va a ser el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable y más el tiempo pesimista. Y eso dividido por 6. Ahora, ¿por qué 6? En realidad uno lo puede explicar mejor acá. Aquí lo puedo explicar mejor el 6. Fíjense que si yo pongo un tiempo estimado, ¿sí? El tiempo estimado lo está ahí, es distribución normal de Gauss, distribución gaussiana. Esto es lo que uno esperaría siempre, que los datos tuvieran este comportamiento, pero no siempre tienen ese comportamiento. Aquí, por ejemplo, tengo una kurtosis. Pero lo normal es que los comportamientos sean gaussianos, la distribución de los datos siempre sea gaussiana. Pensemos en que el comportamiento es gaussiano, entonces el tiempo esperado sería ese. Si yo quiero tener cierto intervalo de confianza, por ejemplo, el 68% de confianza, está más o menos una desviación. O sea, calculo la desviación de los datos, le sumo una desviación hacia allá, le resto una desviación y me da el intervalo de confianza. Entonces, hasta ahí voy con nivel de confianza 68. Luego, si quiero un intervalo de confianza con 95% de confianza, tengo que sumar 2 hacia allá y 2 hacia el otro lado, y obtengo el intervalo de confianza. Y si quiero obtener un 99% de confianza, ¿cuántas sigmas tendría hacia el lado? 3 sigmas hacia allá y 3 sigmas hacia el otro lado. La suma de esas dos da 6 sigmas. Por eso entonces que cuando uno dice, ¿por qué divido por 6? Por las 6 sigmas, o sea, las 6 desviaciones que van. ¿Y por qué le estoy cargando 4 sigmas? Porque es más probable, por eso le estoy cargando más probabilidades a la del medio, a la más probable, que a las otras. Yo espero que la optimista no sea lo más probable, la pesimista tampoco, por lo tanto el tiempo más probable lo cargo con 4 desviaciones. Por eso es que se divide por 6 por las 6 desviaciones. Luego, si yo sumo 4 más 1 más 1, tengo 6. Por eso es que aparece dividido por 6. Esa es la explicación de por qué tiene esa forma esta ecuación.
y que es bastante útil para determinar entonces cuando no tengo nada de información, me doy un valor optimista, pienso en forma optimista, yo creo que vamos a terminar en 3 semanas, pero lo más probable es que terminemos en 4. Ahora, si no se nos pasa algo, es probable que a lo mejor quizás terminemos en 6. Entonces ahí están los 3 datos y con esos 3 datos logro el desarrollo. Cosas que hay que saber. Bueno, ¿cómo se calcula la desviación estándar? Se calcula restando de la pesimista, la optimista, dividido por 6. ¿De dónde nace esto? De acá. Si este es el tiempo esperado, ¿cómo calcula la desviación? Si se acuerdan, la desviación era esa desviación, porque para calcular intervalos tengo el tiempo estimado y puedo calcular la desviación. Entonces, para obtener el rango, al tiempo estimado le sumo la desviación o le resto la desviación. Supongamos, no sé, en este curso el promedio del último control fue un 80, más o menos 10. Eso significa que alguien sacó un 90 y que alguien sacó un 70. Ese es el concepto que estoy señalando aquí, ¿sí? Entonces, le estoy sumando la desviación hacia adelante para saber el rango, y le estoy sumando hacia atrás para saber el rango más pequeño. En la medida que yo aumente los rangos, por supuesto que estoy aumentando el nivel de confianza. Si se dan cuenta, 2 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Por eso se habla de 6 sigma, que es bastante exigente porque tiene un rango bastante más amplio. Yo preferiría aquí hacer un alto para poder explicarlo en una planilla de Excel. Voy a dejar de compartir porque, claro, uno lo puede decir en palabras, pero después cuando aparecen y se enfrentan al ejercicio, como que se les olvida cómo aplicar esto, entonces prefiero mostrarlo en una planilla de cálculo el cómo efectivamente se hace. Entonces vamos a cambiar momentáneamente la pantalla y nos vamos a pasar a la planilla de cálculo. Voy a aumentar también esto para que vean un poquito mejor. Y podemos, no sé, darnos un valor estimativo. Por ejemplo, tiempo optimista, 15 días. Bueno, 15 días. Tiempo más probable podría ser 20 días. Tiempo, podría ser tiempo minúsculo. Pero bueno, tiempo pesimista podría ser de unos 40 días. Esos son datos que uno se supone se los da. Estos son valores dados. Lo que uno puede calcular acá, ¿cuál va a ser el tiempo estimado? Entonces, el tiempo estimado, dijimos que se calculaba, y aplico la fórmula, el primero, más 4 veces el segundo, más el tercero. Y todo eso lo divido por 6. Y eso me da un promedio de 22.5. 22.5 es el promedio. Luego me interesa saber con intervalo de confianza. Intervalo de confianza de 68%, no me acuerdo ya si era 68 o 65%. No recuerdo, 68%, de 68%. 68%. El de 68%, si se recuerdan, corresponde al que estaba con un solo sigma, pero para eso debo calcular el sigma, o sea, cuál es la desviación estándar. Y la desviación estándar, en este caso, tendría que calcularla porque no es dato, porque me estoy dando valores. Podría quedarse un valor de desviación. Supongamos que la desviación es 10. Supongamos que esa es la desviación estándar. Por lo tanto, el rango estaría dado por a 22.5, le resto 10, y a 22.5 le sumo 10. Y eso vendría siendo entonces con un intervalo de confianza del 68%. Ese vendría siendo el rango. Luego, si quiero lo mismo, pero con 95% de confianza, tendría que nuevamente tomar el promedio, pero ahora restarle 2 por la desviación estándar. Y acá lo mismo,
eso más 2 por la desviación estándar que está acá. Y ese vendría siendo el intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo lo hice? Bueno, aplicando las ecuaciones que les comentaba. Aquí uno está asumiendo que la desviación estándar es dato, de lo contrario no podría desarrollarlo, y es lo que corresponde. Bueno, avanzamos entonces, aunque uno podría pensar que si quisiera calcularlo en forma correcta, ese es dándoselo, pero calculémoslo mejor en forma correcta, sería la pesimista menos la optimista, y dividido por 6. Ahí está. Eso sería lo real, digamos. Esta sería la forma correcta. Porque yo me había dado una desviación, pero en realidad la podría haber calculado. En realidad se debe calcular. Por lo tanto, ¿cómo calculo? Pesimista menos optimista dividido por 2, perdón, pues dividido por 6, me da 4,2, 4,16. Y esa desviación después se la resto al valor esperado, se la sumo, una sola desviación. Aquí es importante poner una desviación estándar. Aquí 2 desviaciones estándar. Y ahí están los rangos. Entonces, esa es una forma de poder determinar esto. Ahora, si uno quiere calcular la varianza, recuerden que es simplemente llevar esta misma al cuadrado. Esa vendría siendo la varianza, 17,36. ¿Para qué nos sirve la varianza? Bueno, es bastante útil porque nos da cuenta de la dispersión que tienen los datos. Bueno, voy a ver en otro documento, en otro libro, otro caso, en donde tenemos que combinar en una sola actividad 2 actividades. Ustedes dicen, bueno, eso es fácil. Sí, es cierto, es fácil, pero hay que saber hacerlo. Son 2 actividades. Supongamos actividad A, actividad B. Supongamos que esas son 2 actividades que ustedes tienen que combinar. ¿A qué se refiere con combinar? Que la actividad A, no sé, pues dura 45 días, que la actividad B dura 75 días, que la desviación estándar, aquí sí que es dada, no hay cómo calcularla. Esto es 5, esto no sé, vale 10. Y esto también es dado confianza, el nivel de confianza, porcentualmente hablando. Aquí tiene un 68% de confianza y aquí tiene un 95% de confianza. Si ustedes se recuerdan del ejercicio que hicimos recién, de el 68% de confianza se asocia a un 60, perdón, sí, el 68% de confianza se asocia a una desviación. El 95% se asocia a 2 desviaciones. Por lo tanto, eso hay que recordarlo acá. Esto se carga más bien a una desviación estándar y este se carga a 2 desviaciones estándar. Eso es. Por lo tanto, teniendo claro eso, yo puedo perfectamente calcular la varianza. La varianza, ¿por qué la tengo que calcular? Porque como las dos actividades vienen de confianzas distintas, de intervalos de confianza distintas, no las puedo llegar y sumar, porque tienen intervalos de confianza distintas. La varianza sí, la varianza es poblacional. La desviación es por muestra. Por lo tanto, es una muestra del 68 y otra muestra del 95, no las puedo sumar, pero las varianzas sí, porque las varianzas son poblacionales. Por lo tanto, lo que hago acá es calcular primero que todo la varianza. La varianza en este caso de la primera es la desviación estándar elevado al cuadrado. Fin. Y la otra también pues, tendría que tomar la varianza, que sería la desviación estándar, pero aquí lo que hay que tener cuidado con esto, fíjense, aquí es una desviación, por lo tanto aquí la desviación es directa, es la misma, pero acá son 2 desviaciones, por lo tanto tengo que dividir por 2, y ahí ya obtengo la desviación para el nivel de confianza del 95. Y luego esta es la que tengo que elevar al cuadrado. Entonces elevo al cuadrado y me da, bueno, coincidencia, me dio igual lo mismo, 25. Finalmente, entonces, lo que hago ahora sí es calcular la desviación estándar.
calculo la desviación estándar de las dos actividades combinadas. Entonces, las dos actividades combinadas serían, la desviación estándar es la raíz, pues, es al revés, la raíz de la suma de esa más esta. Y ahí estaría entonces, la desviación estándar es de 7. Luego, ¿cuál es el tiempo estimado? El tiempo estimado no cambia, se calcula igual. Sería 45 días más 75 días. Y la desviación estándar para ese conjunto de actividades sería 7. O sea, si yo quisiera decir cuál es el rango sería 120 más menos 7. Esa vendría siendo la forma de trabajar este tipo de combinaciones. Entonces, ahí ya les presenté las dos situaciones que podrían eventualmente encontrarse. Una, que tenga usted la posibilidad de darse 3 valores. ¿Cómo calcula el tiempo estimado? Lo dijimos. El primero, más 4 veces el del más probable, y el pesimista, yo por 6. La desviación estándar, el pesimista menos el optimista, yo por 6. Y se calcula la respectiva varianza si es que se requiere. Y aquí están los intervalos. Aquí sumo una desviación, resto una desviación. Aquí sumo 2 desviaciones, resto 2 desviaciones. En el caso de acá, tenemos actividades con distintos niveles de confianza, por lo tanto no es llegar y sumar las desviaciones, pero sí se pueden sumar las variaciones, las varianzas. Lo primero entonces es calcular las varianzas, entendiendo que si este está en 2, debo dividir por 2. Ahora, si quisiera yo agregar un poquito de dificultad, si este pusiera 99, ¿por cuánto debería dividir? Eso se ve bien presente en la clase. Right, Douglas, ¿por cuánto debería dividir si este ahora es 99%? Lo siento, profe, no estaba prestando atención cómo se hacía el cálculo. Estaba Ahí en un trabajo. les decía yo entonces que es 68, una desviación, 95, dos desviaciones y 99% son 3 desviaciones. De ahí viene el 6 sigma. Entonces ahí deberíamos dividir por 3 y no por 2. ¿Sí? Esa es la única diferencia o salvedad. Bueno, eso es respecto al cálculo. Ahora vuelvo nuevamente a la clase ya para terminar la clase y rematar lo último que nos queda. Espero que se haya entendido. Ya. Esto es lo que hicimos en la clase. Vuelvo nuevamente a esto. Aquí estoy explicando lo que estábamos trabajando anteriormente. Anteriormente lo estábamos viendo muy difuso, pero ahora con el ejercicio espero que hayamos aterrizado un poquito más lo que estábamos hablando. Entonces aquí están los intervalos de confianza 68, sumo una desviación, resto una desviación. Con 95% de confianza sumo 2, resto 2. Con 99% sumo 3, resto 3. Esas son las desviaciones estándar. Bueno, para desarrollar el cronograma, ¿qué es lo que necesito? El listado de actividades, los atributos, el diagrama de red, requisitos de la actividad, calendario de recursos, todo lo que aparece en el costado izquierdo, eh, y que es muy útil para poder avanzar en esto del desarrollo del cronograma. Un aspecto que hay que considerar siempre es, por ejemplo, ¿qué será necesario, por ejemplo, preguntarle a un director de recursos humanos si es que usted está a cargo de un proyecto? Vamos que a usted lo concilian con una reunión, y dicen vamos a tener una reunión y va a ir el director de recursos humanos por si quieres hacer una pregunta. Bueno, usted tiene que aprovechar entonces que ese director va a tener mucha información que para usted es valiosa. Por ejemplo, ¿cuál es la disponibilidad y la formación de los recursos para el proyecto de ustedes propio? O sea, si el proyecto de ustedes está relacionado con disposición de residuos sólidos, preguntar inmediatamente en esta organización, en esta empresa, ¿hay alguien experto o alguien que se dedique o que esté a cargo de los residuos sólidos? Ah, sí, por supuesto, esta persona. ¿Y qué nivel de formación tiene? No, él es un magíster en ordenamiento ambiental, lo hizo hace poco, está recién metiéndose en el tema, no trabaja muy bien o no trabaja bien el tema relacionado con los residuos de bioremediación, por eso es que necesitamos el proyecto de ustedes que nos fortalezcan bioremediación. Entonces, esa conversación es útil para que usted recabe información respecto a la disponibilidad,
y la formación de los recursos. Por ejemplo, el tema de las políticas y procedimientos de contratación, porque seguramente a lo mejor usted va a tener que contratar a alguien, entonces es bueno preguntar cuáles son las políticas que existen de contratación y para poder respetarla y no cometer ninguna infracción. Preguntarle, por ejemplo, información histórica sobre los tipos de recursos empleados para trabajos similares, porque eso puede ocurrir. Este proyecto ya se haya hecho o algo similar, entonces él le dé un poquito el molde, les diga, miren, en otra oportunidad lo hicimos de esta manera. En vez de asignarle todo el presupuesto al proyecto, lo que hicimos fue hacerlo en forma separada y se asignó por partidas presupuestarias aparte. Ese es un tema que lo puede perfectamente manejar el que está a cargo de recursos humanos. Esas orientaciones son las que uno esperaría que usted se organizara al momento de tener esa reunión. Esto que aquí aparece tiene que ver entonces con la ruta crítica. Esa técnica que nos permite predecir la duración total del proyecto. Esa técnica es la que la hace el MS Project con un clic, pero si uno la hace en forma manual es bastante, tiene harto trabajo, porque hay que ir viendo cuáles son los tiempos de holgura, cuáles son los tiempos de retraso. Bueno, es todo un desarrollo, pero que si uno lo hace y aprende a alimentar datos al MS Project con actividades predecesoras, poniendo los tiempos y holgura, el MS Project lo hace en un clic. Pero no es mágico. O sea, si usted simplemente va poniendo actividades sin ninguna actividad predecesora, MS Project no hace nada. Por eso es que usted debe tener súper claro qué actividades son predecesoras de cuál y cuáles son los tiempos. Por eso es importante, antes de meterse en cualquier paquete de software, tener claridad de cuáles son mis actividades, cuáles son los tiempos de duración, cuándo termina, cuándo tiene alguna holgura, porque todo eso hay que alimentarlo al software de tal manera que el software haga su trabajo y calcule la ruta crítica. Si no tiene esa información, va a quedar como un cronograma, y eso no es una carta acá. Bueno, ahí tenemos la ruta crítica entonces es la duración total del proyecto, cuánto va a durar totalmente el proyecto. Serie de actividades que termina la fecha más próxima en la que el proyecto puede completarse. Y está, por supuesto, la ruta más larga a través del diagrama de red y tiene la menor cantidad de holgura. Esas son como definiciones respecto a la ruta crítica. Se puede entender como aquella más larga a través del diagrama de red y que tiene la menor cantidad de holgura. Entonces, uno se va hacia adelante y determina, oh, este es el camino más largo, entonces esta es la ruta crítica. O puede definirlo por el que tiene menos holgura, el que tiene menos tiempo para. También puede ser considerado de esa manera, vista de dos maneras. La holgura se considera como la cantidad de tiempo de que una actividad puede retrasarse sin retrasar una actividad importante a la fecha del fin de proyecto. Entonces, las holguras son los buffers que nos permiten tener cierto tiempo adicional para poder terminar el proyecto sin retrasarlo. Aquí tenemos un ejemplo que es el que, insisto, vamos a ver después en clases siguientes, pero aquí podemos ver que la ruta 2 es aquella ruta que está dada por la B, la E, la HJ, tiene una longitud total de 16, si unas ve rápido así, tengo 14, 9, 14, esta es la más larga, por lo tanto, esta ruta que está remarcada aquí con otro color, distinto al negro, es la ruta crítica. ¿Por qué? Porque es la más larga y porque además es la que tiene menos holgura en su desarrollo. Eso es más o menos lo que uno hace. Este es un proyecto simplón porque tiene poquitas actividades. Imagínense usted, el de usted, que es chiquitito, ya tiene más actividades que esto. Entonces, aquí pareciera ser sencillo, pero no es tan sencillo cuando el proyecto es más grande. Por eso se requiere un paquete de software para poder desarrollar ese camino. ¿Se puede hacer manual? Sí, por supuesto, sí se puede, pero tiene más trabajo. Aquí hay técnicas para cuando uno ya está ejecutando el proyecto, estamos gestionando el proyecto está en acción, se está ejecutando, ya no estamos en la etapa de planificación, estamos ejecutando el proyecto y no estamos acercándonos al tiempo, no estamos cumpliendo el tiempo, o sea, no estamos retrasando, estamos en una situación en que estamos con retraso, esa es la situación.
Entonces, ¿qué técnicas existen para cortar el cronograma? Aquí por lo menos hay dos. Una técnica es compresión. Compresión, que es el crashing. Es técnica de compresión del cronograma en la cual se analizan las concesiones de costo y cronograma para determinar cómo obtener la mayor compresión con el mínimo incremento de los costos. Se comprimen todas las actividades. Se hacen a full time. Compresión de cronograma. Pero eso no es gratis. Por eso es que dice concesiones de costos. Por supuesto que seguramente van a tener que haber algunas unidades adicionales, porque el hacer esto en menor tiempo tiene también un costo asociado, no es gratis. Y eso es comprimir. Lo que teníamos previsto hacer en 2 semanas, lo vamos a hacer en 1 semana, a force. Luego viene la ejecución rápida, fast tracking, hacer las actividades que normalmente se realizan en forma secuencial, se realizan en paralelo o superpuestas. Entonces aquí lo que se puede hacer es que en vez de esperar el resultado de la actividad A, en la medida que el A esté entregando información, yo inmediatamente estoy avanzando con la parte siguiente. No espero que termine todo el A para avanzar con la B, sino que en la medida que está avanzando el A, ya estoy procesando. Eso significa hacer el fast tracking. Entonces, el fast tracking es no esperar que termine completamente, sino que ir avanzando en forma incluso superpuesta o paralela. Y pueden ir perfectamente haciéndolo en la medida que no sean interdependientes. Y si son interdependientes, la idea es trabajando uno. Finalmente, ¿cómo se actualiza? Se debe actualizar la información de planificación de proyecto para cumplir con los objetivos. Entre ellos, la ruta crítica, por supuesto que puede ir cambiando, y eso va a depender si hay dependencias externas, obligadas, lo que estuvimos viendo anteriormente. Por eso es que estar actualizando y llevando muy al dedillo el control de cambios. No es cambiar por cambiar, sino que tiene que estar argumentado por qué vamos a hacer los cambios. Finalmente, aquí algunos consejos. Cuando se sabe que la fecha de terminación del proyecto se prolongará, lo más aconsejable entonces es negociar con el sponsor del proyecto. Eso es como una recomendación respecto a situaciones de actualización. La programación de la cadena crítica, aquí tiene algunas relaciones, simplemente para armonizar los temas relacionados a la cadena crítica o ruta crítica. Considera recursos limitados, crear programas influye en la holgura, el buffer, que corresponde al tiempo tope para poder desarrollar la actividad. Se utiliza la teoría de las restricciones, desarrollada por Goldratt y presentada en su libro de Goldblatt. Y finalmente, la idea de todo esto es tratar de reducir al mínimo los tiempos o las multitareas cuando se trabaja en más de una tarea a la vez. Esa es parte de las recomendaciones. Por eso digo que estos simplemente son más recomendaciones que elementos adicionales a la clase. Aquí aparecen las actividades, ya un poquito más claro respecto a actividad 1, 2, 3, 5, cuántos son los días que se tarda cada una, y ahí uno puede ir viendo cómo estima. Si se dan cuenta, actividad 1 tarda 20 días de esa manera. Esto es con multitarea. Y fíjense la diferencia haciéndolo sin multitareas, digamos a 30. Aquí se puede hacer con multitareas llegando a un valor menor. Algunos máximas que se indican y que siempre ocurren. Holgura, a modo de resumen, viene siendo el buffer, tiempo adicional para completar una tarea, la ley de Murphy. Bueno, si algo puede salir mal, saldrá mal. Así que hay que considerar siempre la ley de Murphy. Por eso es bueno tener plan B, plan C, plan Z, sobre todo cuando está en su proceso de titulación, siempre puede ocurrir algo ahí. Por eso es que su documento ojalá lo tenga respaldado en varios elementos digitales, por ejemplo en Dropbox o en su disco duro, y además en su tablet, bueno, todos los dispositivos. Porque esa ley existe y generalmente les pasa a los tesistas, así que la deben considerar. La ley de Parkinson es parecida, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo permitido.
Ustedes también lo han vivido. Por ejemplo, cuando dije que se extendía el tiempo de acta constitución, vino un relax así por defecto y llegaron después a la misma condición de entregar el acta constitución, que incluso hubo grupos o equipos que no entregaron. Entonces, eso ocurre, es normal. O sea, no es que haya ocurrido a ustedes, no se sientan mal tampoco, porque es parte de lo que ha estado estudiando y se llama la ley de Parkinson, que cuando a uno le dicen el tiempo, el plazo se extendió, entonces viene un relax y finalmente cuando llega nuevamente ese plazo, estamos en la misma condición que cuando solicitamos la extensión de ese plazo. Esa es la conocida ley de Parkinson, y que se establece ahí como que el trabajo que se expande hasta llenar el tiempo permitido. Los estimados tradicionales, la gente suele añadir también una holgura para cada tarea y se usa si es necesario. Entonces, cuando empieza a planificar usted su trabajo de título, que es lo más cercano que tiene, póngale holgura. Claro, porque usted dice, yo creo que me voy a demorar una semana, más o menos 2 días. O sea, o más o menos 3 días. Va a depender de su conocimiento, de su autoconocimiento. Y de esa manera va a poder calcular la ruta crítica, porque al momento de determinar la ruta crítica, usted después va a tener que avanzar en el trayecto distinto, que es identificar dónde puso mucha holgura el proyecto, de tal manera de calzar ahora con la fecha límite, porque se supone que usted debe cumplir una fecha límite como tesista. Entonces, si usted ya hizo su programación y se da cuenta que está pasado en una semana, entonces tiene que buscar los ajustes. Y los ajustes se buscan justamente eliminando holguras innecesarias. Aquí aparecen holgura de proyecto, tiempo adicional agregado antes de la fecha del vencimiento. Y holgura de alimentación, tiempo adicional agregado antes de las tareas en la ruta crítica. Esos son los dos tipos de holgura. Ok, hasta aquí voy a llegar con la clase de hoy, porque ya llegamos, claro, llegamos a la parte final. Así que los dejo, espero que les sirva esta clase.